Lesiones en el voleibol. El voleibol es un deporte que se caracteriza por ser colectivo, que ha logrado ganarse muchos simpatizantes en todo el mundo. Al ser una actividad con variedad de movimientos y desplazamientos potentes, donde suelen aparecer lesiones en los miembros superiores, inferiores y columna vertebral. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando jugamos al voleibol? El voleibol involucra una variedad de movimientos repetitivos que condicionan a padecer lesiones deportivas cuando no se cuenta con la preparación adecuada. Es un deporte muy exigente a nivel físico y requiere de una mecánica corporal de movimientos potentes para alcanzar la pelota. Por esto, es importante saber cómo se generan, cómo prevenirlas y tratarlas. Entre las lesiones más comunes se encuentran tendinitis del manguito rotador. Las lesiones del manguito rotador son muy frecuentes en la práctica del voleibol. Representa una de las partes del cuerpo humano esenciales para generar fuerza y mover el hombro al momento de lanzar la pelota. Lesión SLAP es el desgarro parcial o total del fibrocartílago labrum. Este fibrocartílago cubre la cavidad glenoidea para asentar y darle soporte a la cabeza humeral y aumentar la estabilidad de la articulación. Así como también esguince de la muñeca, fracturas, luxaciones, esguinces de los dedos, esguince de tobillo, tendinitis rotuliana, ruptura del ligamento cruzado anterior, entre otras. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos voleibol? Las lesiones en la práctica deportiva del voleibol representan un riesgo muchas veces inevitable a pesar de representar un deporte seguro. Los jugadores de voleibol tienen riesgos a padecer lesiones a nivel de los hombros, dedos de las manos, rodillas, tobillos y columna. Es por eso que se debe tener en cuenta algunas consideraciones en cuanto al estado físico, técnicas adecuadas y las siguientes recomendaciones. Calentamiento. El calentamiento es la base de todo entrenamiento en cualquier deporte. En el caso del voleibol, es esencial para evitar la aparición de lesiones moderadas y graves que comprometan el desempeño del deportista. Enfriamiento. Los ejercicios de enfriamiento corresponden al conjunto de actividades que se llevan a cabo para bajar la intensidad de los entrenamientos. Se realizan después de cualquier entrenamiento físico o partido. Su importancia radica en regresar y restituir al organismo a sus estados neuromusculares y metabólicos normales. Equipamiento adecuado. El voleibol es uno de los deportes preferidos a nivel mundial y se caracteriza por ser una disciplina muy divertida. Al igual que cualquier deporte, en el voleibol es necesario utilizar el equipamiento adecuado. Nutrición e hidratación. En el voleibol se requiere mucha fuerza, agilidad, rapidez, potencia y sobre todo mucha resistencia, exigiendo tener un nivel de energía alto. Los altos gastos de energía requieren el mantenimiento de una dieta balanceada, que sería la base y el combustible para el organismo. Estado de forma. Quien desee iniciarse en la práctica deportiva del voleibol debe tener características físicas ideales para adaptarse a las exigencias físicas y entrenamientos duros. Terapias de recuperación. El proceso de entrenamiento debe involucrar terapias de recuperación para un entrenamiento con un programa preventivo. De esta forma, se garantiza minimizar al máximo el riesgo de lesiones deportivas y permite una recuperación adecuada del cuerpo. Estas son algunas de las terapias más recomendadas. Masaje deportivo, terapias de frío-calor, terapia de compresión, terapia de acupresión, termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en jugadores de voleibol? Muchas veces las lesiones resultan ser más graves de lo habitual y en ese caso se requieren medidas más específicas. Cuando las lesiones son graves, existen diversos signos y síntomas que los deportistas pueden detectar rápidamente cuando deben acudir a un especialista, como por ejemplo el dolor continuo, la deformidad, la presencia de hematomas y la pérdida de la sensibilidad. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.